Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en su programa Atena Digital. Como ustedes saben, nos hemos propuesto salir de lunes a viernes. Estamos cumpliendo esa tarea, una tarea de difusión académica, una tarea de difusión del conocimiento jurídico, una tarea de difusión que en estos momentos de cuarentena se hace muy importante para todos nosotros. Para nosotros es un gusto siempre tenerlos a cada uno de ustedes. Hemos estado promocionando unos cursos que hemos desarrollado. Nos ha estado yendo muy bien en la realización de los cursos. Hoy se está desarrollando el curso de Derecho Laboral, Suspensión Temporal y Despido. Y el día sábado tenemos un curso de seminario de tesis por el sistema Zoom, donde vamos a estar conversando, hablando, donde vamos a estar respondiendo las preguntas que tengan, todo sobre lo que tenga que ver con tesis de derecho, que es a lo que me dedico, que es parte de mi especialidad. Entonces los esperamos en ese curso que estamos sacando para ustedes. No se olviden de, como ustedes ven en la parte de arriba o de abajo de su pantalla, no se olviden que nos tienen que estar siguiendo, no se olviden que tienen que estar dando like, no se olviden que tienen que estar compartiendo. Además, en la parte superior ustedes van a encontrar y tienen los números de teléfono. Ahí están el WhatsApp donde ustedes pueden escribir y van a pedir necesaria de todos los servicios que brindamos. También tienen el correo electrónico y en el correo electrónico también ustedes pueden pedir la información necesaria que ustedes deseen. Cualquier tipo de duda también pueden formular, cualquier tipo de inquietud. Somos Atena, un centro de capacitación e investigación jurídica, donde ya tenemos más de 11 años en el mercado, donde hemos logrado posicionarnos en el tema de capacitación para los estudiantes para optar el título de abogado, realización, asesoría principalmente de planes de tesis y todo lo que tenga que ver con trabajo de investigación y cursos de capacitación también a nivel nacional. Entonces, ahí nos tienen ustedes para que puedan seguirnos dándole siempre like, compartir, porque gracias a los likes o a ustedes cuando comparten la información, a nosotros nos llena de mucha alegría, nos llena también de, hasta diríamos, de algún tipo de sentimiento de satisfacción, porque estamos logrando y estamos haciendo, estamos contribuyendo en el desarrollo de ustedes. Bien, hoy nos toca tocar un tema importante. Hoy nos toca tocar un tema relevante para todo el quehacer jurídico. Todo estudiante de derecho, toda persona que va a optar el grado de magíster, el grado de doctor. ¿Por qué? Porque la metodología de la investigación es la misma para todos. La metodología de la investigación no admite ningún tipo de matiz diferente. No es que porque yo voy a optar el grado de doctor, voy a utilizar una metodología diferente. No. Voy a hacer maestría, una metodología diferente. No. Mi tesis de derecho, una metodología diferente. No. Mi enfoque va a ser diferente. No. Los enfoques de investigación son los mismos, tanto para las tesis para optar el título de abogado, para las tesis de maestría o para las tesis también de doctorado. No olviden ustedes que los enfoques son dos, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. En la sesión pasada nosotros conversamos, o en una sesión pasada, nosotros conversamos sobre el planteamiento o la determinación de mi título de investigación. Y yo les decía que el título responde también al tipo de enfoque que yo estoy utilizando. Si yo estoy utilizando un enfoque cuantitativo, mi título tiene que ser cuantitativo. Si yo opto por un enfoque cualitativo, mi título tiene que ser cualitativo. Entonces, tenemos que tener una congruencia. Una vez que ya yo elegí mi título de investigación, no se olviden, si alguien tiene alguna pregunta, también nos la puede dejar o también puede formular alguna pregunta por interno. ¿Ya? También, no hay ningún problema, nosotros estamos ahí aptos para poder absolver a las dudas que ustedes tengan o a las interrogantes. Entonces, si yo ya tengo mi título de tesis, ya saben,
para optar el título de abogado, maestría o doctorado. Yo tengo mi título. Una de las primeras cosas que tengo yo que saber, o una de las primeras cosas que yo tengo que aprender también es a plantear mi problema. Ya tengo mi título. Ya tengo mi título de investigación bien definido, ya fue aprobado por mi asesor. Para el tema de los títulos, no se olviden que cada universidad puede tener su propio parámetro, su propio requisito, entonces hay que cumplir con esos requisitos. Algunas universidades no más de 25 palabras, en algunas te aceptan algunas investigaciones correlacionales, temas que ya hemos conversado antes. Pero si yo ya tengo mi título, ya tengo un título de investigación, ya lo tengo prácticamente definido, ahora lo que tengo que hacer es plantear el problema. ¿Cómo planteo el problema? ¿Qué hago en esos momentos? Para eso yo, con ustedes, he elaborado, he visto por conveniente plantear esto de acá. Vamos a ver, acá lo tengo. Vamos un ratito, acá está. Vamos a ver, acá está. Vamos a ver, acá elaboré unos PPTs en el cual vamos a poder nosotros ilustrarnos mejor. El problema de investigación. Lo primero, ahí está, el problema de investigación. Es lo primero. Todos atentos, por favor, con diapositiva. Si alguno de ustedes desea la diapositiva, escribe al WhatsApp y les hacemos llegar la diapositiva sin ningún tipo de costo alguno. Es una difusión académica. Todos atentos. El problema de investigación. En todo plan de tesis, no olvidemos esto, que lo primero que se tiene que hacer es el plan de tesis. Después viene el desarrollo de la tesis. Primero es el plan de tesis. Y en el plan de tesis, lo primero que tengo que elegir es mi tema, derecho civil, derecho penal. Mi título de investigación, qué es lo que yo voy a investigar. Y ahora vamos a hablar sobre el problema de investigación. ¿Qué entendemos por el problema? Debemos hacer primero algunas diferencias. Todos ustedes deben entender algunas diferencias. Lo primero es el planteamiento del problema. En la mayoría de planes de tesis de las universidades del Perú, porque he asesorado prácticamente a casi todas las universidades del Perú, lo digo porque para que ustedes sepan más o menos. En el planteamiento del problema, no es lo mismo que el problema, no es lo mismo que la descripción de la realidad problemática, la justificación, la viabilidad. No. El planteamiento del problema, como ustedes ven acá, me voy a permitir, para que ustedes lo puedan ver mejor, para que ustedes puedan también ver, acá está, el planteamiento del problema. Ese es el primer punto, planteamiento del problema. El planteamiento del problema aborda un todo que se desmembra en algunas partes. Lo primero que vamos a tener es la descripción de la realidad problemática, lo primero, la descripción de la realidad problemática. Lo segundo que vamos a tener es el problema o pregunta. Y lo tercero que vamos a tener es la justificación. Y finalmente, la viabilidad de la investigación. Entonces, mi planteamiento del problema, puedo encontrar estos 4 puntos. Va a depender también del formato de cada universidad, pero estoy hablando de manera genérica. Ya ustedes pueden ir adaptando según lo que le va pidiendo o exigiendo su asesor. Ya ustedes van viendo cuál es la exigencia. Entonces, planteamiento del problema es el todo, como lo vemos acá. Entonces, vamos a tocar ahora como primer punto la descripción de la realidad problemática. Es lo primero que vamos a tocar. Vamos a ver. ¿Qué se entiende por la descripción de la realidad problemática? Todavía no es el problema. Todavía no es la pregunta. Todavía no es este punto 2. Estamos en el punto 1, descripción de la realidad problemática. La descripción de la realidad problemática, acá usted lo tiene, dice, se plantea en función del enfoque de investigación. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Porque si yo estoy en un enfoque cuantitativo, lo que yo voy a describir en mi realidad problemática va a ser de un punto de vista cuantitativo. Si yo estoy investigando algo cualitativamente, la descripción de mi realidad problemática va a ser cualitativa. Algunos me preguntan si pueden utilizar los enfoques mixtos, cuantitativo.
Es la decisión de cada uno. Si tú no estás muy experimentado en el tema de tesis, opta de repente solamente por un enfoque. Una pequeña recomendación que te puedo dar. Cualitativo o cuantitativo, pero opta por un enfoque. Entonces, todo lo que yo describo de la realidad problemática tiene que ser en función ya del enfoque que decidí, porque mi título, que ya es lo primero que hice, ya se sabe si es cuantitativo o cualitativo. Va a ser cuantitativo cuando hay una contrastación estadística, numérica. Va a ser cualitativo cuando es un tema más interpretativo. ¿No es así? Eso también ya lo vimos en la sesión pasada o la conferencia pasada que tuvimos. Esta descripción de la realidad problemática, ya sabemos que es en función del enfoque de investigación. Segundo, acá se hace un análisis del problema. ¿Qué significa hacer un análisis del problema? Acá se hace una especie de diagnóstico, de situación, de descripción de lo que está pasando, de descripción de lo que está ocurriendo. Voy a ponerles ejemplos prácticos para que ustedes también logren entender de manera clara. Ahorita les voy a poner un ejemplo, primero voy a repasar exactamente lo que dice. Se señala lo que está pasando, lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la situación actual del fenómeno a estudiar. Acá está. Es lo que, ¿qué fenómeno estoy estudiando? No se formulan conclusiones, esto es muy importante. No hay nada que concluir en esta descripción de la realidad problemática. No se adelantan posturas. Claro, tú todavía no estás adelantando ninguna postura, porque cuando tú estás investigando o cuando tú estás realizando una investigación, lo que te debe quedar claro es que todavía tú no puedes adelantar una posición porque estás investigando para saber qué es lo que arroja la investigación. Tú antes de investigar no puedes ya estar concluyendo. ¿Qué estás concluyendo si todavía no has terminado la investigación? Ni siquiera has iniciado la investigación. No es responsable eso. Se presenta la realidad casi en su estado natural. A ver, ¿qué entendemos por esto? Vamos a ver. Vamos a ver para que ustedes tengan claridad en este punto. La descripción de la realidad problemática. Vamos a poner un ejemplo práctico de la descripción de la realidad problemática. Por ejemplo, nosotros queremos investigar para tocar un tema de mucha coyuntura, ¿no? El estado de emergencia. El estado de emergencia vendría a ser el tema a investigar, no es el título todavía, ¿no? Entonces, yo como título de investigación voy a plantearme el estado de emergencia y el derecho constitucional a la libertad de tránsito en el distrito de Atevitarte, por ejemplo. Ese es mi título. ¿No es así? Ya tengo un título. El estado de emergencia y el derecho constitucional a la libertad de tránsito en el distrito de Atevitarte. Año 2020, estado de emergencia. O si ustedes gustan, pueden poner en el título de esta manera. El derecho constitucional a la libertad de tránsito y el estado de emergencia en el distrito de Atevitarte, año 2020. Ahí tienen un título, ¿correcto? Hay un título. Ahí tú, claramente estás definiendo que estás investigando el estado de emergencia, ¿correcto? El estado de emergencia y la libertad de tránsito. Date cuenta que ahí tienes ya dos variables. Vete dándote cuenta de eso. En la descripción de la realidad problemática, lo que tú haces es describes lo que está ocurriendo. ¿Qué significa describir lo que está ocurriendo, lo que está pasando? Tú lo que vas a hacer es, normalmente eso se hace en dos caras o en tres caras, dependiendo de lo que te pida cada universidad o cada asesor. Algunos te piden en caracteres, algunos solamente te piden una cara. Tú lo que tienes que hacer en esa descripción de la realidad problemática, en esto que tú vas a escribir, lo que tú tienes que hacer es decir lo que está pasando. El estado de emergencia está regulado en la Constitución Política del Perú, en el artículo tal, el cual señala tal cosa. Este estado de emergencia ha sido decretado por el gobierno mediante el decreto de urgencia número tal, de fecha tal, que fue ampliado con fecha tal y que fue prorrogado por fecha tal. ¿Te das cuenta que estás describiendo? Y luego, después de que describes tu primera variable, si tú quieres, el estado de emergencia, luego describes el derecho a la libertad de tránsito. El derecho a la libertad de tránsito es un derecho constitucional donde establece, ¿no?, lo siguiente. Ya el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que sobre la libertad de tránsito
en el expediente tal, ha dicho tal cosa. Date cuenta que tú estás describiendo la realidad, estás describiendo el fenómeno, estado de emergencia, libertad de tránsito. Lo estás describiendo. Tú no estás concluyendo nada. No tienes por qué concluir nada, porque recién estás describiendo lo que está ocurriendo o estás describiendo el fenómeno que vas a investigar o estás describiendo la situación problemática. Y luego, a renglón seguido, sigues describiendo y dices, se ha visto que producto de este estado de emergencia, la pava a los domicilios, personas que estaban transitando eran detenidas, personas que iban a sacar sus residuos sólidos, basura, eran confinados en una carceleta, se ha podido ver que hay personas que estaban vendiendo, todo lo relacionado a la libertad de tránsito, pero lo que ha estado ocurriendo en el estado de emergencia. ¿Te das cuenta o no? Estás describiendo, haces una descripción, no concluyas nada. No digas, a mí me parece mal el estado de emergencia, me parece mal que se restringe el derecho a la libertad de tránsito, no es correcto. Tú todavía no has terminado y recién estás describiendo el fenómeno, ¿correcto? Por eso cuando usted se hace un análisis del problema, ahí está lo que está ocurriendo, analizando el problema. Se señala lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el estado de emergencia. Es la situación actual del fenómeno a estudiar, es el fenómeno, el estado de emergencia y la libertad de tránsito. No se formulan conclusiones, todavía no has terminado la tesis. ¿Qué vas a concluir? No se adelanta en ninguna postura. Ojo, en la investigación, y esto es algo que ustedes quiero que tengan claro, en la investigación el investigador no puede ver involucrada su postura en la investigación. Si tú al final en una investigación buscas que tu postura se imponga, no estás investigando nada. Lo que tú estás haciendo, estás queriendo contrastar lo que tú quieres. Por ejemplo, si yo estoy en contra del aborto y yo hago una investigación sobre el aborto, yo no voy a sesgar toda mi investigación para que todo esté en contra del aborto, para investigar todo lo que sea en contra del aborto y al final concluir que el aborto está mal. Eso no puedo hacer, pues. ¿Te das cuenta? El investigador entra como una especie de pizarra en blanco, entra limpio. Entonces, por eso, para hacer esta descripción, yo lo hago en blanco, lo hago limpio. ¿Correcto? Lo hago limpio, lo hago sin ningún tipo de atisbo o de sesgo que pueda yo tener. ¿Sí? Sigamos. Hasta acá, yo creo que todo está claro. Me hacen una pregunta, pequeña pregunta por ahí por interno y me dicen lo siguiente. Pero acá se dijo de que la investigación era en función del enfoque. Lo estoy señalando ahí, en función del enfoque. Claro, porque si tu enfoque es cuantitativo, tu descripción es más numérica, estadística. Si tu descripción es cualitativa, tu descripción no es numérica, no es estadística, es interpretativa, ¿no? Si tú vas a hacer un enfoque cuantitativo sobre algo y tu título es va a requerir una contracción numérica, tú vas a decir, según el número de personas que viven, que domicilian, la tasa de mortalidad, vas a hacer un enfoque más cuantitativo. Y entonces tu descripción tiene que ser cuantitativa. Si tu enfoque es cualitativo, tu descripción tiene que ser cualitativa. ¿Te das cuenta o no? Ahora, por eso es que algunos se complican con los enfoques mixtos. Por eso es que yo les recomiendo no utilizar de plano el enfoque mixto, ¿no? Una pequeña recomendación. Entonces, ya analicé la descripción de la realidad problemática haciendo un pequeño retroceso simple, planteamiento del problema. Primer punto, descripción de la realidad problemática. Ahora nos vamos a enfocar en un punto medular. El punto medular es el problema. Vamos a ver el problema acá. Ahí está. El problema o llamado también pregunta para algunos. Problema o pregunta. En esto se hacen muchos, valga la redundancia, problemas los estudiantes de derecho. Los maestristas, los que están estudiando también su doctorado, se complican mucho, no saben cómo plantear el problema o la pregunta. Acá te lo vamos a decir, acá te vamos a explicar cómo tú debes plantear tu problema o también llamado para algunos pregunta. Muchos me dicen, voy a hacer voy a responder algunas preguntas, muchos me preguntan y me dicen,
¿cuántos problemas o preguntas debe tener mi tesis? Yo les digo lo siguiente, basta un solo problema o una sola pregunta para que hagas una tesis. Basta una, porque una sola pregunta puede requerir tanta investigación que basta con una. Que en las universidades por formalidad te exijan un problema principal y 2 problemas secundarios, algunos 3, 4, bueno, ya es un tema de formalidad, de requerimiento, de pedido. Pero la doctrina sobre metodología de la investigación te establece que bastaría un solo problema para plantear tú, para seguir con una investigación, para seguir con tu tesis. Este problema, también llamado pregunta, tiene que ir entre preguntas, ¿ya? Es lo recomendable de toda la literatura, tiene que ir entre preguntas. Dice acá, es la absoluta delimitación de la investigación, primer punto, no puede ser genérico, debes estar delimitado, debe centrarse en un tema específico y debe ser lo más claro y preciso posible. Y finalmente, no es lo mismo el problema en un enfoque cualitativo que en un enfoque cuantitativo. Mucho cuidado con eso. Yo he tenido muchos problemas con asesorías de tesis donde tienen un título cualitativo y tienen un problema cuantitativo. Eso está mal. O viceversa. No puede ser posible que tu investigación sea cualitativa y tu título sea cuantitativo, o viceversa. No, por eso cuidado cómo formulas tu problema. Cuando una persona lee tu problema, cuando una persona revisa tu problema, cuando una persona inmediatamente ve, tiene que entender de qué se trata tu investigación. Esa es una virtud del problema o pregunta. Esa es una virtud del problema o pregunta. Por eso es que, además que el problema es la absoluta delimitación. El problema es la absoluta concreción de lo que tú estás investigando. Ahora te voy a poner ejemplos, ¿eh? Ahorita te voy a poner ejemplos. No puede ser un problema muy genérico, ¿no? ¿Qué acción? Demasiado genérico, no tiene ninguna delimitación ese problema. El problema tiene que ser claro y preciso, concreto. El que lee tu problema, ahora te voy a poner ejemplos, el que lee tu problema debe entender qué cosa estás investigando, qué cosa vas a investigar. No es lo mismo, esta parte es muy importante, el problema en un enfoque cualitativo que un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú preguntes cuánto numéricamente, cuánto, por ejemplo, cuánto, a que tú preguntes cómo. No es lo mismo, pues. Porque no es lo mismo que tú vayas a hacer una contrastación estadística de algo, a que no lo hagas, a que sea más un tema interpretativo. Entonces, mucho cuidado también con esa parte. Esa parte es donde más falencias tienen algunas personas o más dificultad tienen algunas personas para plantear el problema o pregunta de investigación. Vamos con unos ejemplos bien prácticos para que ustedes entiendan de manera muy clara y puedan formular ustedes mismos sus problemas o preguntas de investigación. Algunos hablan de preguntas generales y luego vienen las preguntas o problemas específicos, ¿ya? Previamente ya hicimos la descripción de la realidad problemática. Vamos a ver. Siguiente diapositiva. Lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen acá, y quiero que ustedes lo vean, he hecho cuatro preguntas. Y vamos a entender para que ustedes vean cómo es la mecánica, cómo se hace, cómo se plantea. Acá tenemos, por ejemplo, la primera pregunta es una pregunta cuantitativa. ¿Por qué? Porque dice cuántas. ¿Cuántas? Pues cuantitativo. O sea, ¿no? Desde el inicio yo estoy sacando que este es un problema cuantitativo, es un problema numérico, es un problema estadístico. ¿Se da cuenta o no? Entonces, se entiende que mi título ha sido un título cuantitativo. Entonces, en esta pregunta, o en este problema dice, ¿cuántas demandas de alimentos fueron declaradas infundadas? Infundadas. También puedo hacerlo improcedentes. También puedo hacerlo inadmisibles. También, no hay ningún problema. Estoy poniendo acá un ejemplo.
¿Cuántas demandas de alimentos fueron declaradas infundadas en el quinto juzgado civil de Villa El Salvador durante el año 2020? ¿Qué tal? ¿Te das cuenta o no? ¿Cuántas me dice numérico? Eso voy a tener que hacer una contratación estadística. Tú voy a tener que sacar estadísticas de quién. ¿De dónde? Del juzgado de Villa, del juzgado civil de Villa El Salvador y del quinto juzgado todavía. Ubicación temporal, año 2020. Estoy poniendo este año 2020, sé que no ha terminado, pero normalmente cuando tú haces tu plan de tesis este año, normalmente comienzas a ejecutar el plan de tesis el próximo año. Entonces, si tú haces este año y tu tesis la vas a hacer el otro año, si tú tocas el año 2019 y vas a hacer tu tesis el 2020, te van a decir, el 2021, perdón, 2020, ¿dónde queda? Por eso es que normalmente cuando tú hagas tu plan, coge el año en el que estás haciendo tu plan y los meses siguientes. Desarrolles no vas a tener problemas de actualización de la data, que algunos asesores son muy exquisitos con eso. Entonces, ¿cuántas demandas de alimentos? Estoy poniendo acá alimentos. Alguien puede investigar no solamente alimentos, de desalojo, de interdictos, de nulidad, anulabilidad, no sé, la que se te ocurra o la que tú quieras investigar. Eso ya va a depender de ti como investigador. Fueron declaradas infundadas, pongo acá, infundadas. Si alguien quiere las diapositivas, no se olvide que puede mandar un WhatsApp y le enviamos las diapositivas sin ningún tipo de costo o requisito previo. Entonces, infundadas. Tú también puedes investigar las que sean improcedentes, las que sean inadmisibles. Tú no quieres investigar en el quinto juzgado, en el cuarto, en el tercero, trabajas en el cuarto, en el tercero, ahí está. No es juzgado civil, te hace un juzgado mixto, ahí está, cambias nada más, juzgado mixto, ahí está el problema, ahí está bien planteado. ¿Te das cuenta, no? Ahora, mira, yo quiero que prestes atención en esto. ¿Cómo este mismo problema cuantitativo, cómo se vuelve cualitativo? ¿Cómo se vuelve cualitativo? Ese problema que fue cuantitativo, hoy puede ser cualitativo. ¿Cuáles son los motivos por los que las demandas de alimentos fueron declaradas infundadas en el quinto juzgado civil de Villa El Salvador durante el año 2020? ¿Cuáles motivos? Ahí ya estoy llevando a un tema cualitativo la investigación. ¿Se dan cuenta, no? Qué fácil es formular un problema. ¿Cómo yo puedo ya de esta variable que tengo, de esto que tengo acá, ya poder hacer una investigación con un problema ya sea cualitativo o cuantitativo? Ahí está. Otro problema, otro ejemplo de problema, porque el tema de hoy es el problema de investigación o la pregunta, como llaman algunos. El profesor Hernández Sampieri llama la pregunta. Estamos hablando de lo mismo. Otro, ¿cómo interpretaron la posesión precaria en las sentencias de la Sala Civil del Distrito Judicial de Lambayeque durante el año 2020? O sea, acá este es un problema cualitativo porque es interpretativo, clarito, es muy claro. Si tú te das cuenta, es clarísimo. No hay margen de duda ahí. Entonces, ¿cómo interpretaron o cómo se interpreta? ¿No? ¿Cómo interpretaron? ¿Cómo se interpretó? También pudo haberse investigado del año pasado. Ya ahí ya vamos a tener que definir exactamente lo que se quiere investigar. ¿Cómo interpretaron la posesión precaria en las sentencias, o como las salas civiles de Lambayeque, en este caso, están interpretando la sentencia, en las sentencias civiles, cómo están interpretando la posesión precaria? ¿Qué están entendiendo ellos por la posesión precaria? ¿Están aplicando de repente el acuerdo plenario sobre posesión o no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Este es un problema cualitativo. Es un problema interpretativo. Y de ahí tú ya puedes ir cogiendo y ya puedes ir de alguna manera adaptando o adecuando al tipo de investigación que tú estás haciendo y al problema que tú estás planteando. Y puedes irte por ese lado. Pero ojo, acá te aclaro algo muy importante que quiero que tengas en cuenta.
Quiero que lo tengas muy en cuenta. Anótalo. Solamente, por ejemplo, si tú te das cuenta de este primer problema, de este acá, de este primer problema. Acá está el segundo. Este es el tercero. Y este va a ser el cuarto. Si tú te das cuenta del primer problema, se entiende que yo tengo acceso a la investigación. Se entiende que yo tengo acceso a la información. Yo no puedo plantearme un problema, por eso que al inicio te hablé, te voy a retroceder un poquito también, de tener en cuenta la viabilidad de la investigación. No es el tema de hoy la viabilidad ni la justificación, sino que si yo voy a plantear un problema, el problema número 1, yo tengo que tener la claridad y la certeza de que puedo obtener esa información. El problema me puede gustar a mí mucho. Yo quiero investigar eso, me parece muy bonito, pero si yo no tengo acceso a esa información, ¿cómo luego voy a poder investigar ese tema? No voy a poder, pues. No voy a tener acceso a la data. Y más que es un problema cuantitativo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa parte. Recomendación desde ahora. Entonces, por eso yo también en unas sesiones pasadas, yo les decía, ustedes tienen que ver dónde trabajan, dónde se están desarrollando, para que puedan investigar sobre el tema en el cual ustedes están trabajando, para que puedan tener la información. Lo mismo pasa con el problema 2, con este de acá, lo mismo. ¿Cuáles son los motivos? ¿No? Quinto juzgado de Villa El Salvador. ¿Te das cuenta, no? Tengo que tener acceso a la información. ¿Cómo interpretan? El problema número 3 es muy importante. ¿Cómo interpretan la posesión precaria en las sentencias de la Sala Civil del Distrito Judicial de Lambayeque? ¿Qué pasa si yo no tengo acceso a las sentencias del Distrito Judicial de Lambayeque? El problema me puede gustar, pero si no tengo acceso, y alguien me dirá, y yo ahí le puedo adelantar algo, pero pueden investigar de la Corte Suprema, pues. ¿Se dan cuenta, no? Pueden hacer una investigación respecto a las sentencias de la Corte Suprema. Y las sentencias de la Corte Suprema, las casaciones, están publicadas en el peruano. Te lanzo ahí un dato. Ahí están todas las sentencias. Entonces yo puedo investigar la interpretación que hace la sala civil, transitorio, permanente, también podría hacerlo esto, primera, segunda, ¿no? Respecto a la posesión precaria o cualquier otra institución. Dato muy importante para ustedes. Problema número 4 y problema final. Problema número 4 y problema final. Les digo lo siguiente. Si ustedes ven, ahí está marcado con verde 2 premisas. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? Y luego con. He puesto este cuarto problema, es un problema tipo. Es un problema tipo que siempre se manejan en las investigaciones. Te lo he puesto ahí para que ustedes también lo tengan en cuenta como una alternativa de problema. ¿Cómo se relaciona? Y acá ustedes ponen puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Con puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Y con ese, ¿cómo se relaciona? Puedo poner algo con otra cosa y ahí tengo otro problema. Este es un problema correlacional. Muy claro, es un problema muy claro correlacional porque está relacionando 2 variables acá. Tema de variables es otro tema que se toca en los enfoques cuantitativos, variables dependientes, variables independientes también, y hay indicadores, subindicadores, ese es otro tema. Estamos acá planteando un problema. Entonces, en este problema tú dices, ¿cómo se relaciona? Estoy poniendo acá un ejemplo, el derecho a la libertad ambulatoria con la prisión preventiva. Dictadas en los procesos de corrupción de funcionarios en el Distrito Judicial de Lima. Te limitas más. Año 2020. Más delimitado. ¿Se dan cuenta qué fácil es formular problemas? ¿Se dan cuenta qué tan sencillo puede ser? Bueno, algunos de ustedes dirán, no, es que Ronald, tú ya tienes mucha experiencia en esto, asesorando tanto tiempo. Bueno, también es verdad, hay un poco de cierto en eso. Pero acá te estoy poniendo ejemplos prácticos, simples, sencillos, de derecho, que a veces ustedes recurren a algún libro
recurren a algún manual, a algún material y no encuentran estos ejemplos prácticos de derecho. No encuentran. O el que les enseña metodología a veces es un educador, un sociólogo, un antropólogo. Entonces, no tiene los términos exactos para poder conversar con ustedes, los términos jurídicos que nosotros nos desarrollamos, porque yo también soy abogado. Entonces, en esa situación de poder emplear estos términos, me permite a mí poder abordar estos puntos. Entonces, eso es, esas son las diapositivas que yo les quería mostrar a ustedes, lo que he estado desarrollando, lo que siempre desarrollo en mis clases, lo que siempre asesorías. Ustedes pueden obtener las diapositivas de manera gratuita mandando un WhatsApp al número que ustedes encuentran en la parte de abajo. En la parte de abajo ustedes van a encontrar un número de teléfono, van a encontrar también un correo electrónico. También tenemos un curso sobre tesis de derecho, también ustedes eventualmente podrían querer inscribirse ahí, tienen ahí toda la facilidad. O asesorías personalizadas para algunos de ustedes, maestría, doctorado, bachillerato, también grupales, algunos son algunos grupos de 2, 3, 4 personas, también hacemos las asesorías grupales, ustedes simplemente nos contactan y ahí también les podemos dar las asesorías donde vamos a poder conversar sobre cómo plantear tu título de investigación, cómo plantear tu problema de investigación. Entonces, esto es cuanto yo les quería decir a ustedes sobre el tema de los problemas de investigación. Agradecerle a las personas que nos están visualizando, darles un afectuoso saludo. También a las personas que comparten, que dan like, gracias a las interacciones de ustedes, gracias a esas interacciones es que nosotros seguimos saliendo y por eso estamos muy contentos de seguir acá con todos ustedes. Eso es todo cuanto les quería decir. He respondido a algunas preguntas que me han estado lanzando por interno. Espero haber satisfecho efectivamente todas las dudas que hayan tenido. Y va a ser hasta una próxima entrega donde vamos a buscar prácticamente todos los fines de semana seguir con los temas de metodología de la investigación. Ya tocamos título, ya tocamos problema. La próxima clase tiene que ser sobre objetivos de investigación. ¿Cómo plantear tus objetivos? ¿Cómo establecer tus objetivos? Los esperamos. Hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias.